Bienvenidos, gracias a los compañeros de la mesa, gracias a Jorge, por supuesto, por estar acá. Bueno, la verdad es una alegría para mí estar de nuevo en la Casa del Pueblo de Junín. Es cierto, hacía mucho que no venía, siempre venir es hermoso, me llena de alegría, de satisfacción estar acá. La casa está muy linda. Y siempre es un lindo lugar para encontrarnos a dar estos debates que tanto nos gustan. Me encanta escucharla a Sabrina también y a todos los compañeros. La verdad que nos llena de orgullo este espacio de militancia que es la Casa del Pueblo de Junín. Bueno, dicho esto, les quiero decir que bueno, para mí también es un orgullo, una alegría poder estar presentando el libro de Jorge en Junín. Empecé a trabajar con Jorge cuando tenía 22 y ahora ya voy por los 32, así que pasaron 10 años de mucho camino recorrido. La verdad que fueron 10 años también de proyecto nacional. Y la verdad que, bueno, hemos aprendido mucho juntos en este camino. Así que la alegría, el agradecimiento, porque estés acá, como siempre, como tantos años, acompañándonos. Bueno, voy a hablar un poquito del libro porque me parece que viene a cuento el rumbo para este momento histórico, político que nos está tocando atravesar, a la militancia, a los partidos políticos, a la organización del Movimiento Nacional y Popular, y decirles que la verdad que es un libro que amerita leerlo porque es un recorrido maravilloso, hermoso, de lo que han sido estos 12 años. Estamos asistiendo a un avallazamiento de la política como herramienta de transformación. Creo que la degradación de la política de parte de la derecha es la estrategia clave para desmoralizar al campo popular, para tirarnos para abajo, para sacarnos las ganas. Yo veo muchísimas caras conocidas acá de todo el movimiento nacional, popular, democrático de la ciudad de Junín, militantes de partidos, público en general, que comulga, con los que compartimos y comulgamos muchas ideas en común, más allá de las diferentes tradiciones políticas. Y recuerdo hace un par de meses, hace un año ya atrás, en campaña, con la alegría que trabajamos juntos, con el entusiasmo, con el compromiso, teniendo muy en claro qué es lo que se ponía en juego en la Argentina. La verdad que esa alegría, ese entusiasmo militante, ese encuentro de las diversidades, la verdad que me parece que es lo que nos quieren quitar y es lo que más tenemos que cuidar. Leer este libro en este momento es un recorrido hermoso por todo lo que hemos pasado en estos 12 años y amerita que lo leamos para sentirnos orgullosos de haber sido parte de esto. La verdad que se mencionaba lo de López y fue un golpe muy duro para todos nosotros seguramente. Nos costó mucho, pasamos del enojo al descreimiento, tuvimos que hacer un gran trabajo de razonamiento para entender esto. Están avasallando la política, vienen a desprestigiar a la política en función de las ideas que defienden, que tienen que ver con intereses totalmente ajenos al pueblo. Pero lo pudimos racionalizar. Creo que estos espacios sirven para racionalizar. No es ese el debate. Hay un corrupto que se llama López, no somos ninguno de los que estamos acá. Y fueron 12 años maravillosos y eso es lo que tenemos que poner en valor. Así que viene muy bien leer este rumbo. El rumbo tiene el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, algo que nos llena de orgullo a todos los socialistas y seguramente a Jorge también, que tenga el prólogo de Cristina. Cristina define en ese prólogo, no voy a, sé que después lo vamos a leer, define como un rumbo, como una dirección a este proyecto, al proyecto nacional, popular, y que los socialistas le agregamos democrático y latinoamericano, del que fuimos y somos parte todos nosotros. La verdad que ella lo define como un rumbo
y un rumbo que se caracterizó por este encuentro entre las diversidades, entre las distintas tradiciones políticas del campo popular, y que Jorge caracteriza en el libro como una de las mejores herramientas para transformar la coyuntura. Él así define el kirchnerismo y define este proyecto político del que somos parte. Así que la verdad que es una introducción, un prólogo que nos llena de orgullo, pero que también nos marca este rumbo, esta dirección, que me parece que es lo que no tenemos que perder. Este libro también, en una de sus primeras hojas, habla de la elección del 2009, una elección donde el movimiento del kirchnerismo perdió, el Frente para la Victoria perdió, nos fue muy mal. Y dice Jorge, bueno, midamos el resultado por el método. Miremos el método, cómo llegamos hasta acá. ¿Qué estructuras viejas reciclamos para llegar hasta acá? Me parece que es muy interesante que en este momento pensemos que estamos ante el desafío de no reciclar nuevamente viejas estructuras ni repetir viejos métodos. Estamos en la oportunidad de pensar un frente nacional, popular, de masas que tenga que renovar esos métodos. Los tenemos que pensar entre todos. Acá no hay ninguno que la tenga recontra clara y que nos venga a decir cómo se hace, es una construcción cotidiana, pero es el momento. Pensar cuáles han sido los métodos que nos llevaron a, como dice Jorge, perder, bueno, citándolo a Gramsci, no es tuya, a perdernos de escuchar el murmullo de las masas. ¿Qué pasó, no? No es para autoflagelarnos, digo, es para aprovechar estos momentos y estar entre compañeros en estos espacios, aprovecharlo para poder entre todos pensar estas cosas. Jorge hace todo su libro está atravesado por un tema fundamental, que es el tipo de democracia en la que queremos vivir. Si es la democracia que se vota cada 2 años o sea una democracia ampliada, que tiene el objetivo, el fondo, que sea la igualdad social, construir una patria más justa para todos, una democracia real. Me parece que también ahí Jorge hace un llamado a repensar la estructura de los partidos políticos y a pensar el rol de la oposición. En ese momento había otra oposición y nosotros éramos el oficialismo. Ahora somos nosotros oposición. No podemos demorar, no podemos esperar. Es ya, es el momento, porque es como se dijo en la mesa hoy, con una firma perdemos años y años de construcción colectiva y eso se paga con el sufrimiento del pueblo, eso se paga cuando no tenemos esos 28 pesos que hacen el almuerzo o la cena de mañana. Entonces, también me parece interesante utilizar estas herramientas para pensarnos ahora como oposición el gran desafío que tenemos de volver a ser alternativa, de volver a tener una alternativa clara para la ciudadanía, de volver a enamorar en la política a la ciudadanía. No es el mismo contexto de los 90. Eso es muy interesante, muy importante. Estamos en un piso mucho más alto. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo. Es el momento, es ahora. Queda muy poco tiempo para elecciones el año que viene y tenemos que estar ahí. Así que me parece también interesante rescatar eso del libro. El libro de Jorge tiene sus intervenciones en la Cámara de Diputados. Muy interesante leer qué estaba en la agenda de la Argentina en ese momento. Ahí se menciona y está el discurso de Jorge cuando se debatió en la Cámara el voto a los 16, cuando se debatió en la Cámara el pago soberano, cuando se debatió en la Cámara la reforma del Código Civil, del Código Penal, la estatización de los ferrocarriles, la defensa de los trabajadores, la regulación del trabajo informal, la asignación universal por hijo. Esa agenda teníamos, esa agenda. Me parece que eso es lo que tenemos que recordar, poner eso en valor y tomar eso como impulso para lo que viene. Todas las intervenciones de Jorge, yo las leo, las releo y digo, la P madre, que no lo tenemos en la Cámara de Diputados a Jorge. Estos 4 años sería importantísimo contar con un legislador de su talla, de su categoría,
La verdad que discursos que nosotros que hemos trabajado estos años con estudiantes que hacían de legisladores en sus ciudades, estudiantes secundarios, la verdad que esos discursos con contenido, con argumento, con debate de ideas, contextualizando cada proyecto dentro del marco histórico, político, poniendo en evidencia los nudos de privilegio, los intereses que se estaban poniendo en juego en ese momento. Así que, bueno, la verdad, exquisitos discursos para estudiar, para leer, para conocer, no se los pierdan. Después están las notas de opinión. Jorge, la verdad que hay en varias oportunidades de tu libro, nos decía, los militantes hemos dejado de ser comentaristas de la realidad para pasar a transformarla. Ese fue el gran desafío del socialismo, creo yo, en estos últimos años. Y bueno, para eso había que embarrarse, nos dijiste, y tenías razón, y la pucha que tenemos raspones, que nos hemos embarrado, que nos hemos comido un montón de sapos, pero qué alegría poder sentirse parte de un proyecto de transformación social, de un proyecto que le cambió la vida a millones. Así que la verdad que esas notas de opinión no eran solo una opinión, eran parte también fundamental en el debate de ideas en una Argentina que estábamos transformando día a día, y esas notas de opinión también atravesadas por los temas de derechos humanos, por esto de lo que es lo que repito, lo de la democracia ampliada, el rol de los partidos políticos, bueno, miles de temas que estaban en la agenda en ese momento y que tenemos que poner en valor nuevamente. Esas notas de opinión, quiero decir, Jorge siempre lo dejó muy claro. Nosotros hicimos un apoyo crítico, pero qué interesante ahora tomarlo del apoyo crítico, porque en este momento hay muchas deserciones, hay muchos que estuvieron pero ahora no están, hay muchos que se quieren ir, que quieren borrar su participación. La verdad nosotros, Jorge lo dice muy, muy interesante en el libro, hemos hecho un apoyo crítico sin obsecuencia, pero sin extorsión. Nosotros jamás utilizamos la crítica para extorsionar, hemos utilizado la crítica para proponer. Me parece que un peldaño más en el debate de lo que debe ser un frente de masas, un frente popular, tener autonomía, poder plantear nuestras ideas, ser propositivos, y sin usar eso para tironear y para poner en jaque. Porque si algo siempre tuvimos muy claro, es que lo que estaba en juego no era el proyecto nacional o la revolución social, como decían algunos compañeros que se creen más a la izquierda que nosotros. Lo que estaba en juego era el proyecto nacional o la restauración conservadora. Y ahora estamos viendo las consecuencias y evidentemente así era. Hay una frase de Jorge, nosotros durante mucho tiempo, muchos socialistas, muchos de izquierda, sobre todo muchos de nosotros en la universidad, creíamos que bueno, cuanto peor se ponía, mejor, cuanto más se agudizaban las contradicciones, mejor, porque estábamos más cerca de la revolución social. Bueno, no, hay una nota de Jorge que es cuanto peor, peor, así que pongámoslo peor para el pueblo, que es el que la paga todos los días. Así que me parece muy interesante también tomar en cuenta ese tipo de cosas para no estar dormidos, amargados, quedados, sino para estar en la construcción todos los días de lo que viene. Bueno, después las ponencias, que como ya dijeron todos, la verdad que Jorge tiene intervenciones en todas las casas del pueblo del país, que pueden leer ahí, en todas las universidades, grandes auditorios, pequeños auditorios, hasta en la carpa villera que resistió en plena avenida 9 de Julio cuando pedían allá en la ciudad de Buenos Aires acceso a la vivienda. Hay intervenciones de Jorge en todos los ámbitos de militancia donde se ha movido y donde se mueve durante todos estos años, que también a los socialistas nos llena de orgullo, nos encanta leer, revisar, viene muy bien. Quiero decir, bueno, también los hombres y mujeres rescatados en el libro de Jorge, desde Chávez, Néstor, Cristina, hasta Gramsci, Alfredo Palacios, Alfredo Bravo, el Negro Tula, todos personajes entrañables que hace muy bien volver a leer, y es muy interesante Evita,
bueno, muy interesante, Mariate, y todo ese recorrido, ese bagaje está metido en ese libro. Y no solo esos hombres y mujeres conocidos por todos los compañeros del campo popular, anónimos, socialistas, están todos los documentos del partido en los últimos años, a los que nos habló Jorge todo este tiempo, y la verdad que mirar ese recorrido, mirar la crítica, la autocrítica permanente a nuestra misma organización, a nuestra misma forma de organización, recordarnos que esa frase tan linda que usa siempre, que mientras construimos el barco tenemos que salir a navegar, no hay posibilidad de construir el frente de masas perfecto, el frente de alianza perfecto y después tirarnos a la disputa política. Hay que hacerlo todos los días, con el barco como esté, como lo tengamos, poniéndole maderitas todos los días para seguir a flote. Así que, bueno, los invito a leerlo, a conocerlo. Les agradezco muchísimo por estar acá. Me anoté un montón de cosas que quería decir del libro y, bueno, sigo el machete de a poquito. Pero, bueno, me parece que ese es el gran desafío que tenemos. No me quiero olvidar de nada, pero, bueno, agradecerles, decirles que lo lean, que es un lindo momento para hacer un recuento de lo que pasó, para sentirnos orgullosos, pero también es un muy buen momento para poner en cuestión muchas cosas que si no las decimos ahora, que si no las ponemos en discusión ahora, que si no empezamos a pensar en una alternativa de comunión con la ciudadanía distinta, vamos a estar complicados. Esto de reciclar viejas estructuras, como ya decía Jorge en el año 2009, evidentemente bueno, nos ha traído hasta esta situación. Lo digo más en función para mirarnos hacia adentro. Creo que todo lo que vemos en el enemigo, en los que están en el poder hoy, hay que tenerlo muy en claro, hay que resistir, como bien se decía, pero bueno, también es un buen momento para mirar para adentro, para poder pensar en lo que viene, en esto, no podemos perder el tiempo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, gracias compañeros.